El señor Guillermo Lasso dijo ayer en cadena nacional que él ya no tenía plata en paraísos fiscales. La pregunta es, ¿dónde está esa plata? Porque en el Ecuador no está registrada. Entonces, lo que se menciona en la propia investigación estaría en Dakota del Sur y eso es considerado un paraíso fiscal. Entonces, si tiene plata ahí, está violando la ley ecuatoriana. Mira, Orlando, esto es sencillo. Cualquiera que entienda un mínimo de contabilidad puede darse cuenta que aquí se está escondiendo, ocultando los recursos y la riqueza que haya sido acumulada de forma bien habida, mal habida, pero está siendo ocultada de las autoridades ecuatorianas. ¿Qué dijo Guillermo Lasso? Y usa una palabra clave. Dice, yo ya me deshice de mis propiedades en los paraísos fiscales. Cuando uno se deshace, solo tiene dos opciones. O lo vende a alguien más o lo dona a alguien más. Si es que él vendió las acciones que tenía en sus propiedades en el exterior, entonces, ¿dónde está la transferencia, el chequecito, la transacción electrónica en donde llegan esos dólares de vuelta al Ecuador? ¿Y dónde está el pago de los impuestos correspondientes a esa venta? No hay. O la segunda opción es que no vendió sus acciones y que más bien las donó. ¿Las donó a quién? A su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a sus nueras, a sus yernos. Entonces, si es así, ¿dónde está el pago al impuesto a la herencia vigente en la República del Ecuador por el traspaso de esos bienes, de esas acciones, de esas propiedades de la persona que la pasa a sus descendientes? No hay ese pago tampoco. Entonces aquí podemos ver claramente una estrategia de ocultamiento, de evasión de impuestos que no tiene escapatoria. ¿Qué significa esto, Orlando? Las consecuencias de esto son que son simulaciones, es decir, no es una venta real, no es una donación real, sino es apenas una figura ficticia para poder aparentar ante la ley de que ya no le pertenece a él y que pertenece a alguien más, pero en los hechos, a través de personas de confianza, ¿quién más de confianza que sus propios familiares? Él está ejerciendo el control sobre esas propiedades. Y es eso lo que dice el artículo 4 de la Ley para la Consulta Popular. No puede haber ni control indirecto, no puede pasar a los familiares, y si es que se demuestra que ejerce control de hecho, aunque no quede en los papeles, pero que control de hecho, también está violando la disposición de la ley y tiene que enfrentar las consecuencias jurídicas y políticas del caso. Solo una precisión adicional, Orlando. En el Ecuador se está hablando de un caso de un asambleísta que supuestamente, y digo supuestamente porque no soy testigo de la información, dicen que para poder otorgar un puesto en la asamblea ella pidió un depósito en la cuenta de su hijo. Sería absurdo decir, bueno, pero es que es mi hijo, no soy yo, ¿no es cierto? No es que me están depositando a mi cuenta, sino a la cuenta de mi hijo. Bueno, es exactamente lo que está pasando en el caso del presidente de la República. Y en el caso del asambleísta, la Comisión de Ética ya ha dicho, bueno, no es esa cuenta, pero es la cuenta de su hijo, por lo cual se presume testaferrismo y hay la recomendación de destituirlo, de sancionarlo, de lo que sea. ¿Por qué vamos a tener un tratamiento diferenciado en el caso de la familia de Guillermo Lasso? Y una aclaración adicional, Orlando. Yo no me estoy metiendo aquí con la familia del señor Lasso, que tiene que ser respetada en términos de la intimidad. Pero quien ha involucrado a su familia ha sido él mismo a poner las propiedades y las acciones offshore a nombre de sus familiares, a nombre de sus parientes, a través de una maraña de matrioshkas en donde se va escondiendo la propiedad real de sus activos en el exterior. Así que lo sepa claro el presidente Lasso. Quien ha involucrado a su familia no ha sido la oposición, no hemos sido los académicos ni los investigadores, ha sido él mismo al involucrar a su familia en un entramado de evasión, de ocultamiento y de lavado de dinero. Pero Andrés, si la plata del señor Guillermo Lasso, tal como lo menciona la investigación, está en Dakota del Sur, considerado un paraíso fiscal, ¿eso se podría probar o es que es una insinuación que podría deshacerse también por una declaración juramentada de él diciendo no tengo la plata en Dakota del Sur? Entonces,
Entonces, ¿cómo resolvemos esto que parecería oscuro, que parecería raro, de que un presidente se deshace de sus cuentas offshore, las traslada a Dakota del Sur, que no se parecería a nada, que no sea otra cosa que un paraíso fiscal? No, el enfoque no debe ser exclusivamente en los fideicomisos ubicados en Dakota del Sur. Aquí tenemos algo mucho más evidente y claro, que es la propiedad de varias offshore, fundaciones, estructuras de capital, incluso bancos en la misma Panamá. Y nadie pues está cuestionando que Panamá eso no es paraíso fiscal, etcétera. Y cuando claramente los propios documentos panameños obligan a la revelación de la identidad de los beneficiarios finales. Así que hay suficiente evidencia para demostrar que puede ser en Florida, puede ser en Dakota, puede ser en Delaware, pero además tenemos la evidencia clara de Panamá que ha sido ampliamente documentada, que ha sido objeto de varias simulaciones en el pasado. Por ejemplo, cuando Guillermo Lasso, siendo dueño del Banco de Guayaquil, se le ordenó que el Banco de Guayaquil no podía tener sucursales en Panamá, ¿él qué hizo? Hizo que el Banco de Guayaquil venda la oficina de Panamá. Y adivinen quién compró. Guillermo Lasso. Entonces la superintendencia luego le hace una investigación y le dice, oiga, usted no hizo una verdadera venta, hizo una simulación. Él nos tiene acostumbrados a este tipo de prácticas que él cree que está, ¿no es cierto?, actuando inteligentemente al borde de la ley, pero lo que está es incumpliendo, eludiendo y evadiendo la normativa. Y la superintendencia en el 2017 le ordenó que vuelva a vender, porque ya cumpliendo el espíritu y la letra de la norma tenía que venderla, y dijo, bueno, ok, ahora sí ya la voy a vender. ¿Y a quién la vendió? A Guillermo Lasso Jr. Entonces, ese es el tipo de cosas que estamos viendo y es el tipo de prácticas que estamos viendo en el incumplimiento de la norma, que si fuera un asambleísta, ¿no es cierto?, de salitre, sí le van a encontrar la culpabilidad, pero como no lo es y estamos hablando del presidente y una persona millonaria, ahí sí aparentemente sí hay el supuesto cumplimiento de la norma. No podemos tener un doble estándar. Aquí estamos hablando de testaferrismo, de evasión, de perjurio y de violación de las reglas democráticas. La única salida para el país para recuperar su dignidad es la destitución de Guillermo Lasso, previo todo el debido proceso de investigación y obviamente del derecho a la defensa que le corresponde. Pero aquí los ecuatorianos tenemos que hacernos preguntas muy claras y muy fáciles que debería haber ya revelado el presidente Lasso. Señor presidente Lasso, se dice que deshizo, respóndanos. ¿Por cuánto vendió sus acciones? ¿Y dónde está la transferencia? ¿Dónde están los ingresos en el país por haber vendido sus propiedades en Florida, por haber vendido su banco? ¿Dónde está el ingreso de eso al Ecuador? O díganos también, señor Guillermo Lasso, ¿cuánto es en realidad que tiene o que tuvo hasta antes de vender en el exterior? ¿Por qué no nos facilita todo el estado contable de sus propiedades en el exterior para que los ecuatorianos puedan analizar y encontrar y ver si es que se justificó cada uno de esos dólares, como dice? ¿Por qué no hace un esfuerzo, Guillermo Lasso, de en vez de legitimar el dinero que evadió impuestos y que quiere regularizar apenas pagando el 5% en el Ecuador? ¿Por qué más bien no impulsa una campaña de cobrar a todos los evasores y nos demuestra que hay un comportamiento supuestamente ético detrás de la función pública? ¿Por qué no exige que todos sus ministros y consejeros presidenciales ad honorem llenen pues la declaración juramentada de bienes? Porque si cualquiera de nosotros nos metemos a la página de Contraloría, vamos a ver que buena parte de su gabinete no ha presentado la declaración juramentada de bienes ni la declaración juramentada especial respecto a el cumplimiento de los paraísos fiscales. Estamos viendo que el embajador designado a España no es que no se pudo posesionar por el tema de quedar mal con el PSOE o quedar mal con Podemos, es porque se le encontró una empresa offshore constituida hace pocos meses en Panamá. Estamos viendo un comportamiento sistemático. Estamos viendo que el consejero presidencial Aparicio Caicedo, su mano derecha, que todo el mundo sabe que es uno de los grandes ideólogos y promotores de la candidatura de Lasso, ha sido vocal en decir que hay que evadir impuestos, que es un acto heroico, que hay que felicitar, que es ético evadir impuestos y enviarlo a los paraísos fiscales, quien felicita a los evasores de impuestos. Así que aquí no estamos ante una situación
puntual, ¿no? Es un comportamiento sistemático de un gobierno promotor de la evasión de impuestos, de la destrucción de la riqueza nacional y del desarrollo del patrimonio público. Te hago una pregunta muy puntual para cerrar la entrevista, y es muy importante esto que acabas de mencionar, porque ¿cómo queda el Ecuador? Porque efectivamente una de las propuestas de Guillermo Lasso era atraer la inversión extranjera. Él decía traer más Ecuador al mundo y más mundo al Ecuador, cuando en el mundo este momento queda prácticamente descalificada esa opción. ¿Cómo verán los funcionarios del Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo verán los empresarios, las transnacionales en relación con invertir en el Ecuador? ¿Cómo o cuánto pierde el Ecuador frente a esta realidad? Mira, el Ecuador pierde muchísimo. Ha sido una semana muy dura en contra de nuestro país. Hemos visto la crisis migratoria, hemos visto una ley que legitima el lavado de dinero, hemos visto lamentablemente la crisis carcelaria, en donde justo el día antes de la crisis carcelaria, de la masacre, le cambian al encargado de las cárceles, al señor Cobo. Y estamos viendo además un ataque a todo el país, como es esta triste realidad de que el presidente ha sido un evasor de impuestos, que ejerce el testaferrismo, que está defendiendo a los evasores a través de una ley que legitima el lavado de dinero. Y mira, realmente es vergonzoso. Y esto no lo topa el artículo periodístico a nivel internacional, pero definitivamente nos revela el tipo de personaje que está gobernando el Ecuador. Cuando dice, por ejemplo, que las empresas en la Florida, que se llaman Nora Investment, son varias empresas con ese nombre, se dice que no le pertenecen a él, pero ecuatorianos. Y muy a mi pesar, las empresas tienen el nombre de la madre del señor Guillermo Lasso, que en paz descanse, Nora Mendoza. Nuevamente, nosotros no nos hemos metido con su familia. Es él mismo el que les pone sus nombres, el que pone a nombre de ellos su propiedad, y eso es realmente vergonzoso porque es la peor forma de testaferrismo. Yo quisiera nada más concluir diciendo, Orlando, que esto lamentablemente es una realidad que se vive en el mundo de las élites. Siempre buscan excusas y dicen, yo puedo tener la plata donde quiera, en el país que quiera, en las empresas societarias que quiera, siempre y cuando no sea dinero ilegítimo. Pero lo que se está cuestionando aquí es que es un comportamiento falta de ética, de alguien que no le apuesta y no cree en su país, que sigue manteniendo una estructura escondida para no sincerarse con los ecuatorianos. A diferencia del caso de un asambleísta que sí se le pudo detectar ese depósito en la cuenta de su hijo, no solo es el estatus de ambas personalidades, sino que esa transacción que se depositó en la cuenta del hijo del asambleísta se dio en el Ecuador y permitió que rápidamente pueda ser encontrada por las autoridades, cosa distinta si es que se trata de paraísos fiscales. Por eso es que quieren mantener la plata fuera, para que no se puedan detectar esas transacciones ocultas que pueden representar movimientos seriamente cuestionables. Muchísimas gracias, Andrés. Muy importante lo que acabas de mencionar. Estaremos atentos al devenir